Ok, entonces vamos a ir directamente aquí a la antología. Hoy vamos a trabajar más en la antología porque es más, no es tan práctico, sino que hay muchos temas que son conceptos, ¿verdad? Que hay que irlos analizando, estudiando y aprendiendo. Entonces vamos a ir a la antología. El tema empieza aquí, en la página 269. Esta es la parte de estadística. Perdón. Vean que ya estamos llegando al final. Perdón, me dio tos. Vean que ya estamos llegando al final del libro, ¿verdad? Entonces la primera parte, muy sencillo, nos habla de que, bueno, en estadística nosotros creo que todos tenemos un concepto de lo que es la estadística, pero en matemáticas la estadística es, digamos que esa ciencia que se encarga de recolectar datos para poder hacer un tipo de análisis sobre esos datos. Por ejemplo, digamos que yo como profesor de matemática observo que a los estudiantes de noveno, por decir algo, les está yendo muy mal en matemáticas, entonces quiero hacer un estudio para ver cuáles son las razones, porque podrían ser razones de estudio, ¿verdad? Que las personas no están estudiando, podría ser que la materia no se está explicando bien, podría ser que faltan recursos para que los estudiantes aprendan mejor, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer un estudio sobre eso. Entonces tengo varias opciones, ¿verdad? En este caso que yo les estoy mencionando, que yo quisiera hacer ese estudio, pues tengo que utilizar alguna técnica de recolección de datos, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para recolectar esa información que yo quiero? Entonces hay dos técnicas que se aplican en casos diferentes, ¿verdad? Dos técnicas de recolección de datos. Voy a empezar por la segunda. La segunda, que es la que más se aplicaría a este estudio que yo les estaba diciendo, es la interrogación. ¿Ok? La interrogación es utilizar entrevistas, utilizar cuestionarios, utilizar encuestas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que yo voy a interactuar con las personas de manera que ellas me brinden la información. Ustedes han visto que muchas veces nos llegan a los correos encuestas, ¿verdad? Sobre cómo les pareció determinado curso, ¿verdad? Entonces vienen un montón de preguntas y ahí uno va seleccionando. Ahora las encuestas son muy bonitas porque se pueden hacer en línea y los mismos software que existen ahora, ellos recolectan la información y la ¿cómo se llama esto? Y la clasifican. Cuando hacemos una encuesta, cuando hacemos una encuesta manual, o sea que yo paso una hojita ahí a cada uno, se vuelve muy tedioso y se vuelve muy complicado ir recolectando la información y clasificándola de cada una de las preguntas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de interrogación, ¿verdad? Es cuando nosotros vamos a hacer ese tipo de estudio, donde le vamos a preguntar a las personas sobre los datos que nosotros queremos averiguar. Por ejemplo, aquí vienen algunos ejemplos de donde se aplica la interrogación. Por ejemplo, lo vemos muchísimo, ¿verdad? Cada 4 años cuando van a venir las elecciones, muchas veces vemos encuestas donde se preguntan a las personas cuál es el candidato favorito, por quién votaría si las elecciones fueran hoy mismo, o por quién votaría si fuera mañana, no sé qué, o cuál de los partidos es el que más les gusta, ¿verdad? Ese tipo de estudios comienzan a salir muchísimo en la televisión cuando se acercan las elecciones presidenciales. O también vemos muchas encuestas a veces de que cuál es su canal favorito, cuál es su programa favorito, si ve deportes, si ve películas, si ve series, ¿verdad? O si, por ejemplo, cuál es su equipo de fútbol favorito. Todos estos tipos de estudios se hacen por el método de la interrogación, usando herramientas ya sean como cuestionarios, encuestas o ¿cómo fue el que dije otro? O entrevistas, ¿verdad? Todas esas son con ese tipo de elementos. Entonces tenemos dos grandes tipos. La interrogación, que les mencionaba, ¿verdad? Que utilizamos ese tipo de elementos para averiguar los datos. O la experimentación. Esta de la experimentación se parece un poco más a los métodos científicos que se utilizan, digamos, en laboratorios para hacer diferentes experimentos para poder extraer la información. Esta se hace más, digamos, con que no sean personas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, quieren saber cuánto dura un producto. Digamos, yo soy panadero, por decir algo, y entonces quiero saber
cuánto me va a durar mi producto empaquetado sin que se me vaya a dañar, ¿verdad? Cuántos días me va a durar, ¿verdad? Entonces se hacen estudios se hacen experimentos, ¿verdad? Se agarra y se pone el pan que yo produzco y lo pongo en un lugar donde es un poco más húmedo, donde es un poco más seco, donde lo voy a poner con una bolsa plástica, donde lo voy a envolver en un cartón, etcétera, ¿verdad? En una bolsa de estas de cartón, a ver cuántos días van a durar ese producto que yo tengo sin que se me ponga malo. Entonces tenemos esta otra método de recolección de datos, que es la experimentación. Entonces la experimentación también se puede hacer con personas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que vino el COVID, mucho se hacía por experimentación cuando hicieron las vacunas, ¿verdad? Se acuerda que se hacían los estudios para saber la utilidad o si era realmente buena las vacunas, que vacunaban a 10 personas. A 5 de ellas se les ponía la vacuna real y a 5 de ellas también se les ponía un placebo, que llaman, ¿verdad? Entonces comenzaban a ver si a las personas que se les había puesto la vacuna realmente se comportaban diferente que las que se le habían puesto un placebo, a ver si de verdad la vacuna tenía efectos sobre las enfermedades como el COVID, ¿verdad? Entonces este tipo de experimentación normalmente las hacemos en estudios donde no se puede preguntar, ¿verdad? Donde no se puede preguntar los datos. Entonces tenemos esos dos grandes métodos de recolección de datos. ¿Ok? Entonces esto para que ustedes sepan, ¿verdad? Porque antes, esto era muy bonito porque antes uno hacía y le ponía a los estudiantes que hicieran un proyecto. Es un poco tedioso, ¿verdad? Pero yo les decía, bueno, quiero que ustedes hagan un estudio de lo que quieran, por ejemplo, de cuál es el deporte favorito de sus compañeros, o de cuántos miembros hay en su familia, o qué sé yo, la estatura de los compañeros de la sección. Y entonces se ponían a recolectar datos, y ya cuando uno recolecta los datos se pone muy interesante porque tenemos un montón de información que tenemos que ver cómo la acomodamos, ¿verdad? Porque algunos, tal vez uno puso una pregunta muy abierta. Por ejemplo, digamos que yo quiero saber cuál es el equipo favorito. Entonces yo le pregunto ahí a ustedes que cuál es el equipo favorito de fútbol. Yo en mi mente estoy pensando que me van a decir la Liga, Saprissa, Heredia, Cartago, Limón, Punta Arenas. Pero resulta que de la gente, como yo se lo puse así, ¿verdad? Y les di un papelito. Ya, y la gente me puso que el equipo favorito de fútbol era el Real Madrid, y otros me pusieron que el Manchester City, y otros me pusieron que el equipo del hijo. Entonces comienza uno a ver que la pregunta era muy abierta y comenzó a obtener información que no era la que uno quería que le dieran, ¿verdad? Entonces en esta parte verás que es muy interesante cuando uno se pone a hacer estudios, porque comienza a entender que las preguntas que uno hace y que el estudio en el que uno está tratando de hacer, cuando ustedes lleguen a la universidad y tengan que hacer la tesis, famosa tesis, pues todo esto se lo van a ampliar con más detalle, pero van a ver que es muy importante saber preguntar, ¿verdad? Y cuál de los métodos es más factible, porque tal vez ustedes no quieren hacer un estudio con personas, o tal vez sí, pero donde no necesariamente la interrogación es la que me va a servir, sino más bien la experimentación, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran en juego ese tipo de técnicas de recolección de datos. Entonces vamos a hacer una práctica aquí, con todo esto que ya les dije, ¿verdad? No me callé ni un minuto. Entonces vamos a hacer esta práctica que viene aquí. Ustedes me van a decir cuál método de recolección de datos se aplica mejor. Vamos a ver, dice ejercicios. Dice, para cada uno de los siguientes casos, escriba cuál técnica de recolección de datos es utilizada, cuál es la que más se adapta. En este caso, recuerden que tenemos experimentación o interrogación. ¿Ok? Entonces dice, para el censo 2011 realizado en nuestro país, se visitaron la mayoría de hogares de nuestro territorio nacional para realizar entrevistas. ¿Qué creen que se utilizó ahí, la experimentación o la interrogación? Interrogación, profe. Interrogación. Correcto, la interrogación, ¿verdad? Ahí no sirve experimentación porque los datos que vamos a recolectar se los tenemos que preguntar a las personas. De hecho, vean que aquí dice entrevistas, entonces ya eso nos da un indicio. A veces este tipo de ejercicio sale en el examen, ¿verdad? Entonces es importante que lo vayan analizando. Luego dice, Juan desea conocer el número de puntos que sale mayor cantidad de veces al lanzar un dado
15 veces. Ahí, ¿qué sería lo que se tiene que utilizar? Experimentación. La experimentación. Muy bien, la experimentación. Entonces ahí Juan lo que tiene que hacer es experimentar, ¿verdad? Lanzarlo 15 veces y apuntar. Y vuelvo a lanzar 15 veces y apuntar. Entonces comienza a hacer un experimento, ¿verdad? Experimentar. Luego dice, Carlos desea saber qué horas es más favorable cuando compite, por lo que corre a las 6 y 9 de la mañana y luego a las 3 y 6 de la tarde durante 7 días. Experimentación. Correcto. Correcto, experimentación. Él está experimentando, ¿verdad? Hace diferentes experimentos, diferentes versiones del estudio que él está haciendo para ver cuándo es más factible. Que tengo tapado aquí, entonces no veo bien. Aquí vamos por el D. Dice, varios empleados de un supermercado analizan el grado de satisfacción de los clientes durante los sábados y domingos de octubre mediante una entrevista. ¿Ahí qué va? Interrogación. Interrogación, muy bien. Dice, para clasificar a un torneo colegial de atletismo, unos estudiantes desean conocer, o tal vez es uno, conocer si puede obtener el tiempo suficiente para clasificar a la competencia final. Para esto, practica varias veces a la semana para analizar sus tiempos de duración en la prueba. Experimentación, muy bien. Vamos a ver aquí más para abajo. Dice, Sara es una jugadora de baloncesto. Ella practica los tiros libres para anotar la mayor cantidad posible durante un partido. Sara analiza la técnica de tiro así como la fuerza que debe proporcionar en el lanzamiento. Experimentación. Muy bien, experimentación. Muy bien, experimentación. Entonces ahí, eso es todo, ¿verdad? Eso son las dos técnicas que hay de recolección de datos, ¿verdad? ¿Cómo voy a recoger los datos que necesito? Esa es la idea. Entonces hay esas dos técnicas, ¿verdad? La experimentación, cuando no puedo preguntar por los datos, y la interrogación, cuando alguien me puede brindar esos datos y yo se lo pregunto. Entonces, recordemos que en la interrogación hay diferentes herramientas como la encuesta, como la entrevista, como los cuestionarios. Probablemente estoy dejando alguno que otro por ahí, pero básicamente esos son, ¿verdad? Entrevistas, cuestionarios y encuestas. Esos son básicamente como los principales. Ahora vamos a pasar a una parte, bueno, todavía no vamos a ir a los gráficos, aunque aquí entran con los gráficos, pero esta parte es muy bonita, ¿verdad? Esto de los gráficos es muy interesante. Por ejemplo, aquí está este señor, dice, es la última vez que salgo de vacaciones, ¿verdad? Este es un tipo de caricatura, ¿verdad? Lo que ahora conocemos como meme, pero antes simplemente eran caricaturas humorísticas, pero con algún sentido. Por ejemplo, ese señor, ahí está notando, ¿verdad? Que las ganancias de la empresa iban bien, ¿verdad? Retrocedían un poco, seguían aumentando, retrocedían un poco, pero seguían aumentando. Y señala un hueco terrible de ganancias cuando él, ¿qué? Cuando él se fue a vacaciones. Y luego ya cuando él volvió de vacaciones volvieron las ganancias. Entonces esto es muy muy útil en la realidad, ¿verdad? Nosotros usamos muchos gráficos. A mí me encanta estar viendo los gráficos estos de, ahorita voy a ponerlo, hoy se me cerró, los gráficos del Bitcoin. Esto es solo porque me gusta, no es porque tenga así como inversiones en eso ni nada, pero me encanta estar viendo esos gráficos, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, va variando en el tiempo el precio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este es un gráfico de Bitcoin, ¿verdad? En precio de un día, donde el precio varió de 14 millones, vale un Bitcoin, 14 millones 300 mil hasta 14 millones 450 mil. Y ahí ha ido variando, ¿verdad? En ese transcurso del día hasta que llegó a valer 14 millones 475 mil. Entonces, para eso es que nosotros vemos los gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos ese gráfico que es del precio, pero hay muchos más gráficos que podemos ver de diferentes entornos y situaciones. Vamos a ver, ¿dónde está la aquí? Está aquí. Ok, ahorita vamos a entrar en eso, pero ¿cómo se hacen esos gráficos? Bueno, aquí viene otra caricatura, ¿verdad? Vamos a ver si la entendemos. Es más, ustedes me la van a describir. ¿Qué dice ahí? Dice, y la proyección para el tercer trimestre es, ¿verdad? Es un cavernícola que está señalando aquí algunos, qué sé yo, esos son como mamuts, me imagino, ¿verdad? Y ahí le está explicando algunos otros. ¿Qué podríamos entender de esa gráfica, de esa caricatura?
¿De ahí cuántos bichillos cazan por día? Probablemente puede ser. Sí, muy bien, eso es lo que yo creo también que anda por ahí, ¿verdad? Los activos de ellos son los mamuts y este otro animalito que tienen por ahí que podrían ser como no sé si habían en esa prehistoria, ¿verdad? Como ovejas o cabras o algo por el estilo. Y ellos pues están Parecen explicando, gacelas, muy bien. gacelas, muy bien. Están explicando, ¿verdad? Cuántos hay, ¿verdad? Y por ahí, explicando, dándole como un reporte financiero, digámoslo así. Ah, bueno, aquí abajo tiene, ¿verdad? Hay dos de estas, hay 5 de estos, que son como un mamut. Estos, quién sabe, parecen como una hormiguilla. No, pero fijo, no son hormigas. 3 y este otro hay uno, en ese pictograma que dice. Bueno, ahí está. ¿Verdad? Entonces aquí ya se ve un poquito más resumido. Esto es lo que nosotros conocemos como una tabla de frecuencias. ¿Ok? La frecuencia simplemente es cuántas veces aparece un elemento dado. Por ejemplo, aquí yo creo que el más clarito son estos mamut, que dice que aparecen 5, ¿verdad? Entonces aquí en la gráfica aparece 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la frecuencia simplemente es la cantidad de veces que aparece 5 veces. Luego este otro, que son como una vaquilla, un torillo, quién sabe qué es, que son estos dos de aquí arriba, entonces hay 2. Estos otros que aparecen como una hormiguilla o una gacela o quién sabe qué es eso, ¿verdad? Son 3. Y hay uno, que debe ser como una gallina o quién sabe, es este otro de aquí, ¿verdad? Entonces ahí está la frecuencia de cada uno. Esto es lo que nosotros conocemos como una tabla de distribución de frecuencias. Y esta tabla es una de las más usadas para recolectar los datos. ¿Ok? Cuando ustedes necesitan, bueno, no, perdón, para recolectar los datos no, para clasificar los datos. Digamos que ustedes ya recolectaron los datos. Y entonces necesitan de trabajar con estos datos para sacar información, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es resumirla en una tabla de frecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a hacerlo aquí en una tabla de Excel. Hagamos un estudio aquí rápido entre nosotros. Las tablas de frecuencias y Excel nos ayudan muchísimo a recolectar y a resumir los datos, ¿verdad? Digamos que yo les voy a preguntar a ustedes, aquí voy a poner estudiante. No voy a poner el nombre, sino nada más voy a poner la cantidad de hijos. Cantidad de hijos, está bien, pongamos cantidad de hijos, ¿ok? Entonces, hagamos un estudio rápido aquí. Y aquí vamos a poner la frecuencia. Ahorita más tarde ponemos la frecuencia. Primero vamos a recolectar aquí la información. Vamos a ver quiénes estamos aquí. Hoy ya vemos 12 personas. Ok, entonces, los que quieran, díganme cuántos hijos tienen. Si no tienen hijos, entonces me dicen que 0. 2, profe. 2, otro que tiene 2. Otro que tiene 2. ¿Quién más? 0, profe. 3, profe. 0, 3. ¿Quién más? 0. 0, 0. 0. Otro 0. 0, ok. Yo tengo 2, voy a ponerme aquí. ¿Quién más? 1, profe. 1, muy bien. Bueno, ahí tenemos 10. ¿Alguien más que quiera decir? No. Escuché a otra compañera que dijo 1 también. 1, ok. Ahí estamos. Ok. Entonces vean qué fácil hicimos un estudio aquí para ver de las personas que estamos en el grupo la cantidad de hijos que tengamos. Por ejemplo, aquí ya podemos hacer ciertas conclusiones. Por ejemplo, podemos concluir que nadie tiene más de 3 hijos de los que estamos aquí, ¿verdad? Ya es muy poca la gente que tiene más de 3 hijos. Entonces, vean que nosotros podemos resumir esta información, ¿verdad? Lo que hice yo fue una encuesta, digámoslo así, una encuesta. Y ahora vamos a resumir los datos. Entonces voy a poner aquí cantidad de hijos. Y aquí voy a poner la frecuencia de ese dato. Voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí. Frecuencia. ¿Sí? Esto lo voy a combinar. Esto.
¿Ok? Entonces, cero hijos. ¿Cuántas personas me dijeron que tenían 0 hijos? Entonces, 1, 2, 3, 4. 4 personas dijeron que tenían 0 hijos. Entonces, la frecuencia absoluta, eso es lo que vamos a conocer como frecuencia absoluta, de 0 es 4. O sea, 4 personas dijeron que tenían 0 hijos. Ahora, un hijo, 2 personas dijeron que tenían 2 hijos. ¿Ok? Vamos a centrarlo. Ahora, 2 hijos, vamos a ver cuántas personas dijeron. Hay 1, 2, 3 por aquí, 4. Entonces, 4 personas dijeron que tenían 2 hijos. Y por último, 3 hijos. Una persona dijo que tenía, para ver si una persona dijo que tenía 3 hijos. Ok, entonces, esta cantidad que yo tengo aquí tiene que ser H7, H7, H10. Esta cantidad que me da aquí es lo que vamos a llamar total. Vamos a ponerle aquí, total. Y tiene que coincidir con la cantidad de datos que yo tenía aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo, voy a poner aquí la cantidad de datos. Entonces yo tengo 11 datos acá, ¿verdad? Aquí me tiene que coincidir con la cantidad de datos que en un principio había. Entonces nosotros vean qué rápido hicimos una tabla de frecuencias, una tabla que me va a ayudar a sacar conclusiones. Por ejemplo, yo puedo decir que de este estudio voy a concluir que la mayoría de personas o tiene 0 hijos o tiene 2 hijos, y que la menor cantidad de personas que participó en este estudio tiene 3 hijos y luego un hijo, ¿verdad? Entonces ya puede uno aquí comenzar a obtener diferentes conclusiones acerca de ese estudio, y se hace muy rápido porque gracias a esta forma en la que nosotros resumimos los datos, podemos administrar los datos, digámoslo así, de una manera más general, viéndolos todos, ¿verdad? Aquí estamos viendo todos los datos. Verlos así, si fueran un montón más de datos, pues sería muy complicado. En cambio así ya los tenemos resumidos. Entonces las frecuencias, las tablas de frecuencias se utilizan para eso, para resumir los datos y para ayudarnos a visualizar de una mejor manera los resultados de ese estudio. Ok, aquí vamos a hablar de una vez de algunos otros conceptos. Voy a traerme el teclado otra vez, que estoy aquí con la pizarrilla. Vamos a hablar aquí de una vez de algunos otros conceptos. Esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como frecuencia absoluta. Voy a hacer un poco más grande esto y le voy a poner aquí frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Esto es lo que conocemos como frecuencia absoluta. ¿Ok? Hay otra frecuencia que somos muy dados, las personas somos muy dados a hablar de porcentajes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como tenemos 11 personas, el 100% de las personas serían las 11 personas de este estudio, ¿verdad? Entonces el 50% serían 5 personas, ¿verdad? Un poquito más de 5 personas, serían 5 y medio, pero como son personas no las podemos dividir, ¿verdad? Entonces podemos hablar de porcentajes. Entonces existe otra cosa, otra frecuencia, que se llama frecuencia porcentual, o lo que es lo mismo, frecuencia relativa. Es más, pongámosle como aparece muchas veces en los libros, aparece como relativa, frecuencia relativa porcentual. ¿Ok? Frecuencia relativa porcentual. Y vamos a agregarle aquí los bordes. Aquí estamos aprendiendo a usar a lo muy sencillo Excel, ¿verdad?
Ustedes lo manejan mejor que yo, de fijo. Ok. Entonces ahí la frecuencia relativa porcentual la vamos a sacar con respecto a la frecuencia absoluta. Ok, entonces cuando ustedes les pregunten cuál es la frecuencia absoluta simplemente es cuántas veces aparece un dato. Ahora voy a borrar esto para que no se nos vaya a confundir. Ahí simplemente lo que estábamos haciendo era ir contando. Dígame. Profe, entonces donde está la frecuencia relativa, ahí va un 100%. En el final, muy bien. Aquí va un 100%. Entonces, pongamos esto todo en porcentajes. Pongámosle un decimal por aquello. Pues aquí es 100%. ¿Ok? El total de las personas que participaron en el estudio son 11. Entonces ese va a ser el 100%. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto corresponden estas 4 personas, verdad? Que dijeron que tenían 0 hijos, perdón, con respecto al total que son ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una operación muy sencilla. Yo la voy a hacer ahí en Excel, pero como normalmente lo que vamos a usar es la calculadora, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular la frecuencia relativa porcentual, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente poner la frecuencia absoluta, que en este caso, ¿verdad? En este caso queremos averiguar la frecuencia absoluta de 4, ¿verdad? Perdón, la frecuencia porcentual de 4. Entonces lo que hacemos es que ponemos 4 sobre el total. En este caso el total son 11. Entonces nos da 4 sobre 11 y aquí nos da 0.36. ¿Ok? Eso lo multiplicamos por 100 para que sea porcentaje. ¿Ok? Entonces eso nos da 36,36. Entonces ponemos aquí 36,36. Ese sería el porcentaje. Como yo solo puse un valor de decimal, entonces me lo redondeó a 4 ahí. Es más, vamos a cambiarlo a 2 porcentaje, que tenga 2 decimales, para que sea un poquito más exacto. Ok, ahí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular la frecuencia relativa porcentual de este valor 2? Igual, lo que hacemos es que vamos a la calculadora, ponemos 2 sobre el total de datos que habían, que en este caso el total de datos era 11, y lo multiplico por 100 para que me den porcentaje, ¿verdad? Entonces esto sería 18,18. Sí. Esa operación no se puede hacer toda conjunta en la calculadora, sin darle igual, digamos, darle la misma. Sí, se puede hacer todo así. 4, por ejemplo, entre 11 por 100. Así. Se puede hacer toda seguida, no hay problema. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tenemos este 4 otra vez. Obviamente nos tiene que dar igual que el primer 4 porque es el mismo número, ¿verdad? Entonces 36,36. Y aquí, dígame. Tengo otra pregunta, digamos, si yo multiplico frecuencia, bueno, 3 por 11 no me da y lo divido entre 100 no me da, ¿o sí? No, tendría que multiplicar 3 por 100 y dividirlo entre 11. O sea, siempre va a tener que dividirlo entre el total. Ok, usted puede cambiar aquí. Al revés, se puede hacer al revés, usted puede hacer 1 por 100 y al final dividir entre el total, ¿verdad? Que es 11, ¿verdad? Que me daría 9,09. 9,09. Ok, entonces esa sería la frecuencia relativa porcentual. A veces me dan la frecuencia relativa, vamos a agregar aquí a veces me piden la frecuencia relativa, pero sin que sea porcentual, nada más frecuencia relativa. Entonces a veces la frecuencia relativa entonces es sin multiplicarla por 100. Ok, entonces sería 0,3636. Luego sería 0,1818. Luego 0,3636 y 0,909. Es que aquí pusimos, como fue un estudio que hicimos así,
sacado de la manga, entonces los números dieron muy feo, pero normalmente dan números más bonitos, ¿verdad? Entonces aquí la idea es, cuando yo sumo todos los porcentajes, digamos que yo no lo tengo aquí el 100%, cuando yo sumo todos estos porcentajes, lo que voy a hacer es que voy a sumar este primero, más este segundo, más este tercero, más este cuarto. Cuando yo sumo todos, tiene que darme 100%. En este caso no me está dando 100%, sino que me está dando 99,9%. Eso está bien, ¿ok? Si a ustedes les da 99,98, 99,5, incluso que les dé 98,5, digamos, que les dé así 98,5 aquí, pues estaría bien, ¿verdad? Porque obviamente como uno quitó unos decimales, entonces no se nos va a cerrar al 100, porque como las fracciones uno no agarra todos los decimales, sino que agarra nada más los primeros, entonces por eso es que no cierra a 100. Pero lo mejor, ¿verdad? Para saber que esté bueno, es que me dé 99,98, 97, 95, cuando mucho. Ya si se me baja mucho, debo revisar, porque podría ser que algo esté haciendo mal. Lo mismo con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa me tiene que cerrar a 1. ¿Okay? Cuando yo sumo todo esto, tiene que ser 1. Mira, aquí hice algo mal. Es que aquí en el último es 0,09. ¿Ok? Tiene que cerrarme en 1. Si no me da 1, si me da 0,99, 99, 99, entonces significa que está bien, ¿verdad? Pero ya si me da 0,97 o menos que eso, ¿verdad? Significa que tal vez hay algo ahí que hice mal. O como yo aquí, que me estaba dando más que 1, ¿verdad? No me puede dar más que 1, estaría mal. Entonces, aquí, repaso, dígame. Perdón que lo interrumpa. ¿Cómo es que tengo que sacar la frecuencia relativa? Es que estaba haciendo la otra, a ver si me daban. Pero ya se me olvidó lo otro ya. Ok, la frecuencia relativa sin el porcentual, ¿verdad? Simplemente es dividir el número de la frecuencia absoluta entre el total. Por ejemplo, 4 dividido entre 11. Entonces lo pongo en decimales, me da 0,36. ¿Verdad? Este que viene aquí entre paréntesis quiere decir que es 36, 36, 36. Tal vez si luego con la otra calculadora me lo da, vamos a ver. ...4 dividido entre 11... pongo aquí, ve, 0,36, 36, 36, 36. O sea, es infinito. ¿Se acuerda que eso lo vimos al principio de año? Este es un número racional. Entonces, sí fue con ustedes, ya no me acuerdo. Como veo tanta gente. 0,36, 36, 36. Esto tiene un periodo, ¿verdad? Así, eso lo vimos al principio de año. Entonces, yo no voy a agarrar todos los 36, sino que agarro los primeros, ¿verdad? Nada más 36, 36. Agarro 4, ¿ok? Como les digo, aquí es que me están quedando números muy feos, porque si esto fuera un 12, daría números más bonitos. Ahora vamos a hacer ejemplos con números más bonitos que no den todos así, tan largos. Como yo le quito aquí todos estos y nada más pongo 0,3636 y no pongo todos los que siguen, por eso es que no me cierra en 1 aquí. Pero ahí muchas veces me va a dar números decimales con expansiones decimales finitas o exactas. Entonces aquí sí me va a cerrar en 1 y aquí sí me va a cerrar en 100%. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacía la compañera, ¿cómo hago yo para sacar la relativa? Bueno, la relativa nada más es el valor que yo saqué aquí, ¿verdad? Que era la frecuencia absoluta, que es contar cuántas veces aparecía el 0. Lo divido entre el total de personas que participaron en el estudio y lo pongo ahí, ¿verdad? Si es infinito, así como este, pongo 4 dígitos nada más, ¿ok? Lo correcto sería poner 4. Luego. Profe, pero también seguramente no da porque es impar ese número. Por eso es que no da así cerrado. 11. Sí, exactamente. Sí, y este 11, además de que es impar, es primo, entonces todavía peor, ¿verdad? Porque hay algunos impares como el 9 que a veces dan números bonitos, pero el 11 siempre me va a dar con periodo. O sea, siempre que yo divida algo entre 11 me va a dar con periodo. Entonces por eso es justamente como usted lo dice, por ser impar ahí y además de que es primo. Luego. Sí, a mí me caen mal unos primillos también. Sí, estos primos son de los que joden. No, pero vieras que a mí me gustan los números primos ya en realidad. El número 11 es muy bonito. El número 7, ¿verdad? El que usa el CR7 es un número bonito. El número 5 es primo también. El 13 es mejor. El 7, ¿verdad? Es muy bonito. El 11 está muy bonito. Bueno,
Entonces, para sacar la frecuencia relativa, nada más lo divido, no multiplico por 100. Entonces, nada más lo divido y anoto ahí lo que me dio. Para sacar la porcentual, entonces, ese mismo que me dio, 4 dividido entre 11, lo multiplico por 100. Así es como se saca eso. ¿Vale? Entonces, ya ahí tengo la frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa porcentual, entonces yo agarraría 2 dígitos después de la coma. Por eso es que aquí agarro 4. Quiero que me entiendan esto. Entonces, recuerden que la primera columna va a ser la variable. ¿Ok? La variable es lo que está en estudio. Puede ser cantidad de hijos, como en este caso, que se responde con números. O puede ser con palabras, como en este caso, que sería, por ejemplo, un estudio con una variable cualitativa. ¿Ok? Entonces recuerden, variable cuantitativa cuando se está estudiando algo que se puede responder con números. Y variable cualitativa cuando se está estudiando algo que se puede responder con palabras. ¿Ok? Entonces, la frecuencia absoluta es cuántas veces aparece esto. Bueno, vamos a ver. Hagamos aquí este estudio. A ver, ¿cuántos van con la liga? Voy a apuntarme yo para hacer más. ¿Quién? 8. ¿Quién más? Yo. 3, llevamos 3. Ya, nada más 3. Estamos ahuevados los liguistas. Yo, 4. yo, Muy bien. 4. Vamos a ver quiénes van con el campeón nacional. Apunte uno ahí de una Yo, vez. profe. Eso, ahí van 2. Un otro ahí. Hágale de una vez. 4. Yo, profe. Otro, 5. Ya llevamos aquí Yo también, profe. 6. Yo, profe. Profe, apáguenlo. 7. Hay 7 sapricistas y 4 liguistas. Qué tristeza. 7 y 3 son 11. Bueno, ahí estamos los 11. Entonces significa que aquí con la liga van 3. Con saprissa van 7. Dijimos 2, 4, 6, 7. Ah, no, es que eso, la liga somos 4. Y 0 de Heredia y 0 de Cartago. Nadie va con Cartago ni Heredia, ni con algún otro equipo. Digan Palmares, por lo menos, o San Ramón. Nadie. Bueno. Entonces, bueno, aquí obviamente vamos a hacer 11 otra vez. ¿Ven? Aquí vamos a hacer 11 porque somos los mismos del estudio anterior. Ahí me está faltando alguien porque yo vi que habíamos 12. Pero de ahí puede ser que alguien está trabajando y no puede hablar. Muy bien. Entonces, aquí para sacar la frecuencia... ¿Ah? Yo soy liguista, profe. Otro liguista, ve. Ya casi empatamos. Muy bien, vamos Qué bien. manera. Vamos bien, ahí estamos los 12. Ahora sí va a ir más bonito porque con 12 los números de aquí quedan más bonitos. Ve que dicha. Ok, entonces ahora vamos a ver. Bueno, la frecuencia absoluta simplemente es esto: contar. Contar cuántas veces dijo alguien uno de los datos y cuántas veces dijeron otro de los datos, ¿verdad? Entonces aquí habemos 5 que dijeron que la liga y 7 que dijeron que saprissa. Nadie de Heredia, nadie de Cartago en este grupo. Entonces, ¿cómo sacamos la frecuencia relativa? Muy bien, la frecuencia relativa la vamos a hacer. El valor que me dio aquí, 5, lo dividimos entre el total, que son 12. Entonces 5 entre 12, aquí me quedó 0,41. Bueno, igual no me quedó bonito, pero bueno, 0,4166. Lo está poniendo en el otro lugar, profe. Gracias. Aquí eran 5. Por ser 5, si hubiera sido 4, por ejemplo, vean que 4 dividido entre 12, como 5 es primo, nos jodimos. Y 12 es primo también, entonces 7 es primo, entonces nos queda feísimo. Ah, bueno, aquí 4 entre 12 también hubiera quedado con decimales. No está sirviendo este estudio, necesitamos más gente. Bueno, 5 sería 0,41. Y 7, vamos a sacarlo, 7 sería dividido entre 12, sería 0,5833. 0,5833. ¿Ok? Ven que me da casi 1. No me da 1, ¿verdad? Por los decimales que yo estoy quitando. Porque yo nada más estoy agarrando hasta aquí. Pero ahí adelante siguen infinitos 3. Entonces, como los quito, obviamente no me va a cerrar aquí a 1. Entonces, la frecuencia relativa de los ceros va a ser 0. Ahí no hay quite. Y la frecuencia relativa porcentual es el porcentaje, ¿verdad? Este es el estudio que muchas veces nos dicen cuando sale en las noticias, ¿verdad? Que nos dicen, en este caso, en este estudio nos está dando que un 58,33% de los estudiantes de este grupo son sapricistas. Y nos estaría dando que un 41,66, bueno, es 0,4166, lo multiplico por 100,
nos estaría dando que un 41,66% de los estudiantes son liguistas. Entonces aquí es porque está sumando otras cosas, ¿verdad? Entonces voy a sumar esto, es que lo puse mal, más esto, más esto, más esto, y aquí fue que lo anoté mal, es 41,66. Entonces un 41% de las personas de aquí son liguistas y un 58% son sapricistas. Entonces así es como se hacen estos estudios. De hecho, así mismo como lo acabamos de hacer nosotros, es que hacen los estudios, que sé yo, las televisoras o toda esta gente que hace entrevistas y encuestas acerca de eso. Obviamente son más datos, ¿verdad? No van a ser 12 como nosotros pusimos aquí, sino que ellos van a recolectar miles de datos, tal vez 2000 o 3000. Ahora, eso es algo que se aprendió en séptimo, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer un estudio de algo, por ejemplo acá, yo estoy, la población en la que estoy haciendo este estudio es en la sección, bueno, en el nivel de octavo de el CONED de Palmares, ¿verdad? Entonces yo puedo tener acceso a todas las personas, por lo menos las que están en la clase. Pero digamos que yo quiero hacer el estudio a nivel nacional, yo quiero saber de verdad en Costa Rica cuántas personas le van a la liga y cuántos le van a Saprissa. Bueno, si yo quisiera hacer eso, va a ser imposible, ¿verdad? Porque yo no voy a poder ir a preguntarle a todos los 5 millones y resto de personas que vemos en Costa Rica. Va a ser imposible para mí. Entonces, como eso es imposible, lo que se hace es que se hace una muestra. Una muestra es simplemente agarrar de la población. La población es donde el que yo quisiera agarrar todo, pero no puedo, ¿verdad? Toda la población serían los 5 y resto de millones de personas de Costa Rica. Como no los puedo agarrar todos, entonces digo, bueno, no, voy a preguntarle a 1000 personas en Alajuela, a 1000 personas en San José, a 1000 personas en Punta Arenas, por decir algo, y entonces con eso hago el estudio. Entonces hago una muestra de 3000 personas y con eso ya pues hago la extrapolación, digámoslo así, a que eso se aplica para todo el país, ¿verdad? Por eso es importantísimo sacar una muestra, o que la muestra esté, que sea una muestra representativa, se llama, que no sea una muestra sesgada. Para que me entiendan bien, por ejemplo, cuando hablamos de muestras representativas y muestras sesgadas, imagínense que yo quiero saber si un paciente tiene cáncer, ¿verdad? Entonces hay una persona que viene, que tiene un problema en el estómago, ¿verdad? Entonces viene, se hace la gastroscopía y con la gastroscopía le cortan un pedacito y le hacen lo que le llaman la biopsia, ¿verdad? Para ver si le arrancan una muestra, ¿verdad? Como ellos no pueden agarrar todo el paciente y llevárselo para el laboratorio, entonces le arrancan una muestra. Cuando eso es que uno saca muestras, ¿verdad? Pero digamos que el doctor no sacó una muestra representativa, es decir, sacó una muestra no del estómago, sino que se la sacó un poco más arriba, de la boca del estómago, y el problema era en el fondo, ¿ok? Entonces esa sería una muestra que no es representativa, no me va a servir. Lo que él obtenga ahí no va a servir para el estudio, porque el problema él lo tenía un poco más abajo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de muestras representativas es eso. Por ejemplo, imagínense que yo me vaya para un partido de Punta Arenas contra Cambute, por decir algo. Bueno, no, Cambute está en segunda. Bueno, sí, digamos que yo me voy para un partido en el puerto, ¿verdad? Donde está lleno de porteños, ahí están todos los porteños y juegan contra Pérez Celedón. Y entonces me pongo a preguntarles ahí afuera que por cuál equipo van. De ahí obviamente todo el mundo me va a decir que Punta Arenas, ¿verdad? Nadie me va a decir ni que la Liga, ni que Saprissa, ni que Heredia. Eso sería una muestra sesgada, ¿verdad? Si yo quiero saber bien cuáles son el equipo que más les gusta a la gente, entonces tengo que ir a diferentes lugares donde hayan diferentes personas, ¿verdad? Y de esa manera pues no es que la muestra no esté tan sesgada, ¿verdad? Yo me voy para un partido de Saprissa y le pregunto a todas las personas, ¿verdad? Que es Saprissa contra Carmelita, por decir algo, y viene y le pregunto a todas las que van saliendo ahí que con quién van, y el 99% me va a decir que van con Saprissa, nadie me va a decir que con la Liga, porque estoy yendo al lugar donde están todos los sapricistas. Entonces eso es las muestras sesgadas, ¿verdad? Las muestras objetivas o las muestras representativas se hacen de una manera un poco más estratégica, ¿verdad? Estamos ahí estamos repasando, ¿sí? Entonces esto que acabamos de ver es una muestra sesgada. Pues en realidad es una muestra sesgada, ¿verdad? No es una muestra representativa para el país, ¿verdad? Para el país no, ¿verdad?
Es una muestra que no es... Pero la primera sí, Y es de interrogación, ¿verdad? Y es de la interrogación. de cantidad de hijos. La de cantidad de hijos, digamos que lo que pasa es lo siguiente, vean, nosotros los que estamos acá ya tenemos cierto nivel educativo, ¿verdad? Entonces, no creo que sea representativa para el país, porque recordemos que en las esferas donde hay menos educación muchas veces hay más hijos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a zonas un poco más marginales, vamos a encontrar familias donde sí hay muchas familias que tienen 4 y 5 hijos. Aquí nadie tiene 4 hijos, ¿verdad? O 5 hijos. No quiero decir que si uno tiene muchos hijos es porque tiene poca educación, no. Pero sí se da más, ¿verdad? De que entre las zonas más marginales las personas tienen más hijos porque tal vez tienen menos acceso a, ¿cómo se llama? A métodos anticonceptivos y a seguro y a todo esto, ¿verdad? Entonces, para que la muestra fuera representativa, yo tendría que tomar en cuenta todo eso, ¿verdad? Para que realmente fuera representativa. Sí, pero me refería a cómo era la gente del grupo. Sí, para la gente del grupo Como sí, nos estamos ¿verdad? refiriendo. Si el estudio nada más se centra en nuestro grupo, entonces las dos muestras son representativas. Si el estudio nada más intenta revelar la información de nuestro grupo, ¿verdad? De CONET octavo, ¿verdad? Pero si yo ya quiero extender eso a CONET todo país, ya no sería una muestra representativa porque tengo que tomar en cuenta otras cosas también, ¿verdad? Entonces depende de donde se centre nuestro estudio. Eso es muy importante. Hay que tener claro Es el objetivo del estudio. Eso es el objetivo del Ajá, estudio. el Cuando objetivo. ustedes lleguen a sacar la tesis o a hacer un trabajo de esos de investigación, el objetivo del estudio tiene que ser muy definido. Exactamente lo que ustedes quieren, ¿verdad? Si lo quieren hacer a nivel país, pues van a tener que hacerlo a nivel país, o si lo quieren hacer a nivel muy específico, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante y que dicha que lo consultan, ¿verdad? Porque tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que hacer bien estudio. Entonces estábamos repasando estos dos conceptos, ¿verdad? Población es donde yo quiero centrar el estudio, por ejemplo, esto que yo le estaba diciendo, que sea representativo a nivel país, entonces país es la población, la muestra es a los que realmente les pregunté, la muestra puede ser sesgada, ¿verdad? Si está mal tomada, o puede ser representativa si está bien tomada. Esto de la muestra sesgada se da mucho cuando vienen las elecciones, porque por intereses políticos, por platas y por todo ese tipo de cosas, usted ve que hay encuestas que los datos nada que ver, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas pasan, ¿verdad? No es que nunca suceden, no, muchas veces se dan muestras sesgadas, entonces el estudio al final de cuentas no es representativo y no es importante. Y luego hablamos de lo que son las variables, ¿verdad? Que hay dos tipos de variables, que son las cuantitativas y las cualitativas, que aquí tenemos dos ejemplos. Cualitativas, aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? La cantidad de hijos, como se responde con números, ¿cuántos hijos tiene? 2, 1, 0, ¿verdad? Entonces, como se responde con números, entonces es cuantitativa. ¿Cuánto? Cuantitativa. Y cuando lo que se responde es una palabra, su equipo favorito, su tipo de música favorita, el color favorito, el carro que más le gusta, etcétera, ¿verdad? Cuando es una palabra, entonces se llaman cualitativas. Y voy a borrar esto un momento para seguir con el repaso. Las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos. Pueden ser, ¿quién se acuerda? Discretas. ¿Qué era que una variable cuantitativa fuera discreta? O continua. ¿Se acuerdan de esto? De que las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Bueno. Ahora lo estoy viendo yo. Sí. Las discretas son... Sí lo vimos en séptimo, pero no me acuerdo. Ah, sí, en séptimo se ve al final. Las discretas son cuando el número es completo, un número entero. No se puede, no tiene partes, como por ejemplo los hijos. Yo no puedo decir, tengo 2 y medio hijos. Bueno, conozco gente que sí tiene medios hijos por afuera, ¿verdad? Pero es otra cosa. Tiene el hijo completo, ¿verdad? Las discretas son cuando el número solamente es un número completo. Como decir, yo tengo 2 hijos, o tengo 3 hijos, o tengo 0. La continua es cuando acepta decimales. Por ejemplo, que yo diga, mi salario es de 245.678,25 céntimos, ¿verdad? Entonces, cuando aceptan decimales es continua. Cuando no acepta
decimales es discreta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un pequeño repaso de todos estos datos. Pero eso es discreto. ¿Para qué lo es? ¿Y qué es lo que gana usted por quincena? Eso es lo que yo gano al año. Qué dura la vida, ahora está difícil el asunto. Bueno. Ok, entonces ese era un pequeño repaso de séptimo. Ahora, conceptos nuevos que tenemos que aprender aquí y los vamos a hacer acá. Ok. Vamos a hablar primero de moda. Y lo vamos a aplicar en este segundo estudio, que es donde hay una moda muy clara. La moda es el valor de la variable que me dio con más frecuencia, digámoslo así. Por ejemplo, en este caso la moda es Saprissa. Saprissa está de moda en nuestro estudio. ¿Okay? La moda es Saprissa. ¿Por qué? Porque es el que tiene más. ¿Okay? El que dio más veces. En el caso anterior, la moda no está una moda definida, porque tenemos que 4 personas tienen 0 hijos y 4 personas tienen 2 hijos. Digamos, vamos a inventarnos aquí a otra persona y digamos que hubo una persona más que tenía 0 hijos. Entonces en ese caso la moda sería 0 hijos. ¿Ok? En este caso la moda sería 0 hijos porque es el que tiene más frecuencia absoluta, el que apareció más veces en el estudio. ¿Ok? Eso es así de sencillo. La moda es eso. ¿Ok? ¿Queda claro qué es la moda? Sí. Porque ese sí es tema, ¿verdad? De lo que tenemos que ver ahora. Entonces la moda simplemente Sería la variable. es la variable que tiene más, ¿verdad? La que tiene más, o que se contó más veces, ¿verdad? Esa es la moda. ¿Ok? Ahora, el rango solo se puede aplicar, vamos a aprender lo que es rango, que también se llama ámbito, o que también se llama recorrido. Estos 3 palabras significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Rango, ámbito o recorrido. Esto solo se puede aplicar cuando la variable es cuantitativa. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Cuantitativa. Esto solo se puede aplicar cuando es cuantitativa porque tiene que haber un máximo y un mínimo dentro de la variable. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde se aplica también eso. Entonces, por ejemplo, en este no se puede aplicar rango, ni se puede aplicar ámbito, ni recorrido, ni nada de eso, porque es cualitativa. Pero en este estudio de aquí arriba sí. El rango va a ser el valor máximo, en este caso de hijos que hubo, menos el valor mínimo de hijos que hubo. Entonces también vamos a definir esas dos cosas. Vamos a definir el máximo, que se pone así, max, y el min, que sería el mínimo. ¿Ok? Entonces en nuestro estudio de arriba de hijos, el máximo de la variable, ¿verdad? No el máximo de la frecuencia. ¿Ok? Esto va a ser en el máximo de la variable. ¿Ok? El máximo de la variable es 3. El que tuvo más hijos tuvo 3. ¿Ok? Y el que tuvo menos hijos tuvo 0. Entonces el máximo es 3 y el mínimo es 0. Entonces el rango se define como el máximo menos el mínimo. En este caso sería 3 menos 0, y 3 menos 0 da 3. Entonces en este caso el rango, que es lo mismo que decir ámbito y que es lo mismo que decir recorrido, en este caso da 3. Entonces estos 3 datos son muy sencillos de sacar. Muchas veces vienen en el examen, chiquillos. Esto viene en el examen y es imperdonable que no lo escriban o que lo escriban erróneo, ¿verdad? Porque vamos a ver algunos de los que vienen aquí en la antología. Vamos a ver algunos otros ejemplos para no quedarnos solo con los ejemplos que tenemos ahí. Por ejemplo, aquí hay un estudio. Dice: este estudio se aplicó a 50 estudiantes de un colegio nocturno. ¿Y qué se les preguntó? La edad de ellos. Se les preguntó las edades. ¿Ok? La edad en años cumplidos, ¿verdad? Porque la edad se puede dar de dos maneras: en años cumplidos o años, meses y días, ¿verdad? Pero en este caso se les preguntó la edad cumplida en años. ¿Ok? Entonces sería una variable cuantitativa discreta, porque no acepta decimales. ¿Ok? Entonces tiene un máximo y tiene un mínimo. Entonces vamos a ver cuál fue el máximo. La persona que dijo que tenía más años dijo que tenía 24. De hecho hubo 2 personas que dijeron que tenían 24. Voy a poner aquí la pizarrita para ir
para ir recalcando. Ustedes vieron el desorden que me tengo aquí en la mesa para poder pasar con el mouse y el teclado y la pizarrilla. Entonces, el que dijo más tenía 24. Este es el máximo. ¿Okay? El que dijo que tenía menos fue este, que solo una persona dijo que tenía 17. Ese es el mínimo. ¿Okay? Entonces, el rango de este estudio, sería el máximo menos el mínimo. Entonces sería 24 menos 17. Entonces 24 menos 17. Entonces el rango, ámbito o recorrido en este caso corresponde a 7. Dame un toquecito aquí para mover esto, que tengo un montón de cables. Ok. Dudas hasta ahí. ¿Se entiende bien lo que es máximo, mínimo? Ojo que no lo vayamos a confundir aquí, ¿verdad? Porque aquí yo encuentro un máximo, pero este máximo se llama moda. Esta es la moda. O sea, este es el que me indica la moda. Quiere decir que la moda en este estudio es 19. La moda es 19. ¿Por qué? Porque es el que tiene una frecuencia absoluta mayor. ¿Okay? Entonces tenemos que tener eso claro. Es muy sencillo, ¿verdad? Pero podría ser que ahí uno por los nervios, por qué sé yo, ¿verdad? Porque nos faltó estudiarlo y practicarlo, puede ser que lo vayamos a escribir mal, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo, sí. A mí me generó una duda en el de que hizo sobre los hijos. Ajá. Porque, digamos, el rango le dio 3. Pero el mínimo que tuvo hijos no lo cuenta como uno, digamos, el que tuvo un mínimo de hijos. Ok, eso depende del estudio y del objetivo en el estudio que usted quiera tener, ¿verdad? En este caso estábamos viendo la cantidad de hijos si tenían, incluyendo las personas que no tienen hijos, ¿verdad? Como las incluimos, entonces hay que poner el mínimo 0, ¿ok? Puede ser que usted el estudio que quiera saber es dentro de los que sí tienen hijos, ¿verdad? Entonces dentro de los que sí tienen hijos, cuáles tienen más hijos o cuáles tienen menos hijos, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que eliminar el 0. Pero así como lo hicimos en este caso, que aparece el 0, entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces el máximo es 3 y el mínimo es 0, ¿verdad? Eso es como dos estudios diferentes a lo que usted se refiere, ¿verdad? Ok, sí, ya me quedó claro, pues tenía una duda ahí. Gracias, profe. Ok, entonces volvemos a eso, ¿verdad? El mínimo, entonces yo me voy a la variable, o sea, a la primera columna. El máximo y el mínimo yo lo voy a hacer en la primera columna. El mínimo va a ser el mínimo dato que hay y el máximo va a ser el máximo dato que hay, ¿verdad? No me interesa cuántas veces aparece, ¿verdad? Simplemente sí. Pero la edad de 23 también ese es un mínimo, entonces ¿cómo se sacan si hay dos mínimos? Ok, a eso es a lo que me refiero. El mínimo es con base en la primera columna. No me interesan estos datos todavía, ok, estos datos no me interesan, sino que yo lo que digo es, el mínimo es el que tenía la menor edad, ¿verdad? En el estudio el que tenía menos años sería 17, porque ya el que sigue tiene 18, el que sigue tiene 19, el que sigue tiene 20, 21, 22, 23. Estos son años, ¿verdad? Entonces, el máximo y el mínimo yo me voy a fijar en la primera columna, no en las demás, solo en la primera columna. Ahí es donde me voy a fijar en el máximo y el mínimo. Y de hecho la primera columna casi siempre me la dan ordenada de menor a mayor. Entonces, obviamente el primero que aparece va a ser el mínimo y el último que aparece va a ser el máximo, ¿ok? Entonces no me fijo en esta otra, en la segunda columna. En la segunda columna no me interesa, eso es para otras cosas, ¿ok? Máximo y mínimo en la primera columna. Entonces el primero va a ser el mínimo y el último va a ser el máximo. Entonces ahí es donde yo me enfoco. No es porque aparezca solo una vez, no, ¿ok? No es por eso, es porque es el que tiene menos edad, ¿verdad? El que tiene menos edad tiene 17, sí, es solo uno, ok, pero es el que tiene 17. El que tiene más años es 24 años. El estudiante que tenía la edad más grande tenía 24 años. Ok, aparecen dos, pero lo que me interesa es la edad. ¿Queda claro, no? Todo bien, profe. Ok. Entonces, rango, máximo y mínimo me fijo en la primera columna, en la variable. La primera columna es la variable. Ok. La moda me fijo en la segunda columna, que es la frecuencia absoluta. La moda sí me tengo que fijar. Ok, en la moda yo lo que estoy averiguando es
cuál de las edades fue la que se repitió más veces, cuál es la que aparece más veces dentro del estudio. Ok, entonces ahí es donde yo veo que en este caso 19 años, hay 16 estudiantes que tienen 19 años. Entonces esa va a ser la moda. En este caso la moda es 19. Vea que yo pongo 19, no pongo 16. Ok, 16 es cuántas veces apareció. Pero el dato en sí, lo que yo estaba averiguando eran los años. Ah, tenía 19 años, ¿verdad? Como aquí. Vamos a ver. Aquí la moda, yo dije que la moda... Perdón, profe, eso depende de la pregunta que le vayan a hacer a uno, porque se puede interpretar de varias formas. Porque por eso le preguntaba yo antes, porque depende de la pregunta que le vayan a hacer a uno, le pueden preguntar cuál es la moda de años o qué sé yo. Sí, sí, pero ojo con eso que les voy a decir aquí. Digamos, la moda en este estudio que tenemos aquí es... yo me fijo el que tiene más, ¿ok? El que tiene más es 7, pero este 7 solo me sirve como indicador para saber quién era, ¿verdad? Este 7 dice que hay 7 sapricistas, ¿verdad? Pero yo no voy a decir aquí que la moda es 7, no. La moda es saprissa porque hay 7 que son sapricistas, ¿ok? Entonces la moda es, de nuevo, en la moda yo me fijo en la segunda columna, ¿verdad? En la frecuencia absoluta, yo me fijo ahí para determinar cuál es, pero la respuesta tiene que darse con respecto a la primera columna. ¿Okay? La primera columna es el dato para saber cuál es el dato moda. En este caso la moda sería saprissa, porque saprissa es el que aparece más veces. ¿Cuántas veces aparece? 7. Ok, el 7 me sirve para determinar quién es, ¿verdad? Pero yo sé que va a ser saprissa. De nuevo en este caso de aquí, ¿cuál es la moda? 0, porque 0 es el que tiene más frecuencia absoluta, es el que más se repite. Entonces yo me fijo en la segunda para saber cuál es el que más se repite y la respuesta la doy con respecto a la primera columna. ¿Okay? Entonces eso es lo que tengo que tener ahí claro. Entonces de nuevo aquí la moda es 19. Okay. Ahora vamos a ver algo que se llama mediana. Para sacar la mediana vamos a ver un estudio un poco más pequeño que yo creo que tal vez nos va a servir el que hicimos nosotros. Sí, tal vez nos va a servir el que hicimos nosotros. ¿Okay? Vamos a ver. Para sacar la mediana, vamos a aprender ahora algo que se llama mediana, que se escribe así, lo escribí en la portátil, qué belleza. La mediana se escribe así, ¿ok? La mediana, por ejemplo, del primero. Vamos a trabajar con este estudio, con el estudio de los hijos. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a acomodar en línea recta todos los datos que yo obtuve. ¿Ok? Entonces yo tengo un 0, un 0, un 0, otro 0, otro 0. Tengo 5 ceros. ¿Verdad? Ahí me inventé uno, pero nadie dice nada. Luego, ¿cuántos unos tengo? Tengo 2 veces el 1. Luego, ¿cuántos 2 tengo? Tengo 4 veces el 2. 2, 2, 2, 2 y 2. Ahí puse 5, 2. Y por último, ¿cuántas veces el 3? El 3 solo una vez. Entonces vamos a cambiarlo aquí por que no sea porcentaje. Ok, entonces mejor lo vamos a poner aquí en la pizarra. Para calcular la mediana. ¿Por qué la mediana necesitamos ordenarlos? Porque la mediana es el valor que se encuentra en el medio. Por eso se llama mediana. Ok, entonces yo tenía el 0. Tenía el 0, el 0, el 0, el 0, lo tenía 5 veces. Luego el 1 aparecía, vamos a ver cuántas veces era. El 1 aparecía 2 veces. El 1 aparecía 2 veces. ¿Verdad? Hay 2 personas que dijeron que 1. Luego 2, hay 4 personas que dijeron que 2. Y luego había una persona que dijo que 3. Vamos a inventarnos que otra persona dijo que 3. Entonces aquí ya tendríamos 13 datos en total, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 datos en total.
¿Para qué me inventé uno? Bueno, porque la mediana se puede calcular de dos maneras. ¿Ok? Mediana. La mediana, cuando la cantidad de datos es impar, nos va a dar de una vez, va a ser exacta. ¿Ok? Pero cuando la cantidad de datos es par, entonces hay que hacer un pequeño cálculo. Ahorita lo vamos a ver cómo es que se hace. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver cómo se calcula la mediana. La mediana es muy sencilla de calcular cuando es impar, porque la mediana va a ser el dato que se ubica exactamente en el centro. ¿Verdad? Tiene que estar ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, no importa, pero tiene que estar ordenado. No puede ser que me aparezca 0, 1, 2, 0, 1, 2, no, tiene que estar ordenado. Primero todos los ceros, luego todos los unos, luego todos los dos y por último todos los tres. Entonces, la mediana va a ser el dato que está ubicado en el puro centro de todos los datos. Entonces, como aquí hay 13, yo voy a buscar el dato 7. ¿Ok? Voy a buscar el dato 7. ¿Por qué el dato 7? Este es el primer dato, segundo dato, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces voy a buscar el dato número 7. Lo voy a encerrar. ¿Por qué? Porque ese dato es el que se encuentra exactamente en el medio de todos los demás datos. Si vemos de aquí para acá, me quedan 6 datos y de ahí para acá me quedan 6 datos, ¿verdad? Me quedaron 6 aquí y aquí me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces, el dato que se encuentra exactamente en el medio es este valor que se encuentra en la posición 7, que sería el 1. Entonces, la mediana es eso. La mediana es el valor que se encuentra exactamente en el medio de todos los datos que tenemos. Cuando la cantidad de datos es impar, siempre vamos a encontrar un dato que va a estar en el medio. Por ejemplo, si son 13 datos, entonces van a ser 6, 6 y 1. Ahí están los 13. Si fueran 15 datos, entonces serían 7, 7 y 1. En ese caso sería el dato que se encuentra en la posición 8. Si son 41 datos, entonces vamos a tener 20, 20 y 1 que se encuentra en el medio. Entonces el dato que sería la mediana sería el dato 21. Entonces en este caso la mediana es el 1, ¿ok? No la posición. La posición es nada más para saber cuál es. Pero en este caso la mediana es 1. ¿Ok? Ahora imaginémonos en ese mismo estudio que no tuviera 13 datos, sino que tenía los 12 que pusimos en un principio. En el uno anterior. Vamos a ver. Que tenga nada más 12 datos. Ok, ahí tenemos 12 datos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, la compañera dice que queda en el 1 anterior, en este. Pero vean lo que sucede si yo agarro el 6. Me quedan 5 datos para acá. O sea, si yo agarro la posición 7, me quedan 5 datos para acá. ¿Y qué pasa de este lado? Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces no está balanceado, digámoslo así. No lo pude poner en el puro medio. Y me va a pasar exactamente lo mismo. ¿Profe? Sí. Digamos, me parece que yo lo vi ayer en un video. Lo que hace es que se coge el 1, digamos en la posición 6, y se coge un número que esté a la par, a la derecha. O sea, la mediana sería el 1 y el 1. Correcto. Eso es justamente lo que hay que hacer. ¿Ok? Como vieron en el caso anterior, si yo agarro este primero, entonces me quedan de un lado 6 y del otro 5. No me sirve porque la mediana tiene que ser que me quede la misma cantidad de datos a los dos lados. Entonces, si agarro ese, me pasa eso. Si agarro el 7, entonces ahora se me van a recostar al lado izquierdo, ¿verdad? Y voy a tener 6 al lado izquierdo y 5 al lado derecho. Entonces la solución es agarrar los dos que están en el medio. Esto siempre va a pasar cuando la cantidad de datos sea par. ¿Ok? Si la cantidad de datos es impar, siempre va a quedar uno en el medio. Por ejemplo, si hay 5 datos, si hay 11 datos, si hay 17 datos, si hay 33 datos, entonces siempre va a haber uno que queda en el medio.
¿ok? Pero si son pares, nunca me va a quedar uno en el medio. Entonces yo voy a tener que agarrar más bien los dos que están en el medio. Pero como son dos datos, tengo que hacer un pequeño cálculo. El cálculo que voy a hacer es lo siguiente. Agarro el primer dato, que en este caso es 1, le sumo el segundo dato, que en este caso también es 1, y los divido entre 2. ¿Ok? En este caso, 1 más 1, bueno, esto lo vamos a hacer mentalmente, ¿verdad? Yo es que a veces me paso de usar la calculadora, pero es para que ustedes no se pierdan en el cálculo. O sea, esto da 1, ¿verdad? Mentalmente uno lo hace y da 1, pero a veces, o sea, yo no quiero enfocarme en el cálculo, sino en el resultado. Entonces podemos hacer una calculadora. 1 más 1 lo divido entre 2, eso nos da 1. ¿Ok? Entonces en este caso la media también me da, la mediana me da 1. ¿Ok? Pero entonces eso es lo que se hace. Si los dos que están en el medio son 1 y 1, pues lo sumo y lo divido entre 2. Si aquí hubiera sido un 7 y aquí un 9, por decir algo, entonces igual sumo 7 más 9 y lo divido entre 2. O sea, los números que hayan ahí, los sumo y los divido entre 2. Y ese resultado va a ser la mediana. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos bien? No, profe. Okay. Esto de la mediana es fácil sacarlo cuando es una cantidad menor de 20 datos, ¿verdad? Porque, digamos, ahí uno después va haciendo estrategias y ya puede hacerlo en cantidades de datos más grandes. Pero por lo menos, o por ejemplo, si queremos sacar la mediana aquí, en este montón de datos, primero que están desordenados, hay que ordenarlos. Y entonces se nos hace una lista bastante grande, ¿verdad? Entonces ahí, para eso son las tablas de frecuencia. Ahorita vamos a ver cómo ubicamos la mediana en las tablas de frecuencia cuando hay mucha cantidad de datos. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos una tabla. Vean qué interesante esta tabla. Aquí nos dieron la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual en un solo dato, ¿verdad? Esta en realidad que está aquí es la frecuencia relativa. Y a la par nos dieron la relativa porcentual. También puede ser, ¿verdad? Normalmente nosotros lo ponemos en columnas aparte, pero en este caso aquí vienen las dos juntas, ¿verdad? Viene la frecuencia relativa en fracción, en decimal, y luego ya viene la frecuencia relativa porcentual a la par. ¿Ok? Entonces eso para que ustedes lo tengan ahí presente por aquello. Me pareció curioso que venían los dos ahí mismo. Ok, y ahora vamos a usar el estudio de nosotros también para sacar la media aritmética. La media aritmética o promedio. Vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Mejor. ¿Ok? Media aritmética o promedio. Ese es el último que nos falta de estos conceptos. Media. Entonces se llama media aritmética también se le llama promedio y se representa con una X y una barra encima. ¿Okay? Cuando ustedes vean esa X con una barra encima, estamos hablando de promedio o media aritmética. La mediana se pone así, una M y una E pequeñita. La moda se pone una M y una O pequeñita. El máximo y el mínimo se ponen así, ¿verdad? Max y min. Y el rango, no recuerdo algún símbolo, debe haber, pero ahorita no recuerdo cuál era el símbolo del rango. Si lo veo y les digo. ¿Ok? Entonces la media aritmética es muy sencilla de calcular. Es laboriosa, digámoslo así, porque hay que hacer un cálculo un poco grande, pero es muy sencillo el concepto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer para calcular la media aritmética? Digamos que vamos a usar este ejemplo que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Donde teníamos 12 datos. Entonces para calcular la media aritmética lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar todos los datos, todos los datos, y los vamos a ir sumando. ¿Okay? Por ejemplo, el 0 aparecía 5 veces. Entonces obviamente el 0 no lo deberíamos sumar porque sumar 0 es nada, ¿verdad? Pero como este es el primer ejemplo, pues lo voy a hacer. Pero si a ustedes les aparece un ejercicio donde vienen ceros, de ahí sumar los ceros no les va a aportar absolutamente nada porque sumar el 0
es como no sumar nada, ¿verdad? Pero en este ejercicio, vamos a ponerlo. ¿Ok? Entonces yo sumo todos los datos. Los sumo para calcular la media aritmética. Y lo que me da, lo voy a dividir entre la cantidad de datos. Muchas veces la cantidad de datos se representa con n. N es la cantidad de datos. ¿Ok? En este caso, ¿cuál es la cantidad de datos? Aquí teníamos 12 datos, ¿verdad? Entonces lo voy a dividir entre 12. Entonces nosotros eso lo vamos a hacer en la calculadora. Tampoco es que nos vamos a poner a hacer eso mentalmente, ¿verdad? Entonces yo, de nuevo les digo, no hay que sumar los ceros, pero aquí lo voy a hacer porque como es el primer ejercicio. Entonces sumamos 5 ceros, luego le sumo 2 veces el 1, luego le sumo 3 veces el 2. Hay una forma más fácil de hacer esto, pero por ahora vamos a hacerlo así, en la forma larga. Y le sumo 2 veces, era 4 veces el 2 y una vez el 3. Y abajo lo voy a dividir entre la cantidad de datos, que en este caso eran 12 datos. Esto me da 13 sobre 12, que es 1,08. Entonces la media aritmética de este ejercicio es 1,08. ¿Ok? Así es como se calcula la media aritmética. Y esos son los 3 valores que ustedes tienen que conocer. Moda es el que más se repite. Mediana es el valor que se encuentra en el 0. Ahí tengo que ver si son impares o despares. Si son impares hay un valor que está en el puro centro. Si son pares hay que agarrar los 2 que están en el centro. Y la media aritmética, o lo que también se conoce como media, solamente media, o promedio, es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que había en el estudio. Esa es la forma en la que se calcula. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En este examen sí nos ganamos un 100. Sí, en este examen sí se va a ganar un 100, de fijo. Profe, ¿me puede repetir una vez lo último que dijo de la media aritmética, porfa? Lo estoy apuntando. Ok, la media aritmética es, en la parte de arriba sumo todos los datos, ¿verdad? Sumo todos los datos que vengan. Si son 60 datos, pues tendré que sumar los 60 datos. Y abajo, la cantidad de datos que hay, ¿verdad? Si son 60, entonces pongo un 60. Si son 20 datos, entonces pongo un 20. Y así nada más. Y pues lo calculo, ¿verdad? Lo pongo en decimales. Gracias, profe. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo aquí donde vamos a intentar hacer todo lo que desconocemos hasta ahora, y además vamos a ver 2 nuevas columnas que se llaman las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas son un estorbo desde mi punto de vista porque las frecuencias acumuladas nunca se usan o se usan muy poco, ok, pero ya ustedes tienen que saber que existen y tienen que saber de dónde salen y cómo se calculan, ok. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Esta es una práctica que viene ahí en la antología para que ustedes la hagan, y pues vamos a hacerlo nosotros todos juntos. Dice que con los siguientes datos que se obtuvieron al consultar las edades de 40 estudiantes en un curso ahí, vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias absolutas, ¿ok? Vean que aquí nos dan los datos, pero no los dan desordenados, no vienen ordenados. Nunca nos van a dar los datos ordenados. De hecho, en el examen probablemente les van a dar algo así. Normalmente uno da como 20 datos. Aquí hay 40, pero bueno. Vamos a ir haciendo lo siguiente. Ya aquí sí nos dijeron que el más pequeño de todos va a ser 15, ¿verdad? Entonces ya sabemos el mínimo va a ser 15 y el máximo va a ser 18. Y ahí tenemos algo por aquello que nos preguntaran el rango. Ya podríamos calcular el rango, ¿verdad? El rango sería, el máximo es 18, el mínimo es 15, entonces el rango sería 18 menos 15, entonces el rango sería 3. Pero bueno, no nos están preguntando eso. Entonces vamos a ver cuántos de 15 hay. Lo que yo hago personalmente es ir tachando. Entonces vamos a empezar aquí por columnas, que es más fácil. En esta columna no hay 15, en esta tampoco, en esta tampoco, en esta sí hay uno, ¿verdad? Entonces llevamos 4, profe. ok, entonces aquí hay uno, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí hay otro, ya llevamos 2, aquí no hay, aquí sí hay uno. Y ¿dónde vio el otro que no lo veo? Me lo brinqué.
3. Yo veo 3. No vi 3. Creo que hay 3, ¿verdad? 3. Ahora voy a cambiar el color para tachar los otros. Ahora tachemos con rojo los 16, ¿verdad? Aquí hay 1, aquí hay otro, le llamamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 veces el 16. Cambiamos el color para que después, si tenemos un errorcillo, saber dónde fue que nos fuimos, nos metimos las patas. 17. Pues 17 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 veces el 17. Y por último, en el examen tengan cuidado que si lo tachan, que lo tachen con lápiz, porque si no después y no les da, entonces ya después ya si lo tachan con lapicero, ya después no van a poder saber qué número había ahí, ¿verdad? Entonces 18, hay aquí 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 veces el 18. Si esto lo hice bien, tiene que darme 40. Si no me da 40, significa que lo hice mal. No conté alguno o más bien me pasé. Entonces vamos a ver, 3 más 19, ahí llevamos 22. 22 más 13 serían 35. 35 y 5 son 40. Ok, hasta ahí lo hicimos bien. Ahora vamos a construir la frecuencia relativa. Aquí. Vamos a poner aquí frecuencia relativa. Y vamos a poner solo la frecuencia relativa. Después ponemos la porcentual, la relativa porcentual. Ok, ¿cómo hacemos? Hagan ustedes ahí la frecuencia, háganlo ustedes ahí en un papelito a la par, ¿verdad? ¿Cómo sacarían esta frecuencia relativa? Era, recuerden, dividir cada uno de estos, el 3 sobre 40, el 19 sobre 40 y así. Voy a darles 2 minuticos para que lo hagan. Listo, profe. Ya, profe. Ok, entonces de una vez vamos a ir llenando la porcentual, la frecuencia relativa porcentual, con los mismos datos que vamos a obtener aquí, porque ahora les voy a enseñar cómo se hace. Es simplemente correr la coma a 2 espacios, bueno, multiplicar por 100 o correr la coma a 2 espacios. Ok, la primera sería 3, ¿verdad? 3 dividido entre 40, eso nos da 0,075. Vean que esta es una exacta. Ok, ahí ya no hay más decimales. Esa es exacta. Luego 19 sobre 40. Yo creo que esta sí nos va a dar. Ah, no, nos da exacta también. 0,475. Muy bien. 13 sobre 40. En este caso el 40 es un número muy amigable para esto. 0,325. Y la última tiene que haberles dado 5 dividido entre 40. 0,125. Ok, muy bien. Ok, para sacar la porcentual, si no quieren hacer una calculadora, obviamente si está la calculadora, pues la hacemos con la calculadora. Pero para sacar la porcentual a partir de la relativa es contar 2 espacios. Aquí donde está la coma, ¿verdad? La coma está aquí, cuento 2 espacios. Y ese va a ser el porcentaje, ¿verdad? En este caso sería 7,5%. En este me muevo 2 espacios para acá, sería 47,5%. En este me muevo 2 espacios para acá, me da 32,5%. Y en este último me muevo 2 espacios para acá, sería 12,5%. Si esto lo hicimos bien, dígame. Lo que estábamos hablando antes en el recesillo. Ah, ok, sí, que nada más era aquí.
no hace ni hace falta ni multiplicarlo por 100, ¿verdad? Es nada más mover la coma ahí para allá. Obviamente estos ceros de aquí se quitan. Los ceros que quedan a la izquierda no son necesarios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí me hubiera podido poner 0,7,5, ¿verdad? Pero los ceros a la izquierda, no sé si se acuerdan de esa expresión que le decían, es que soy un cero a la izquierda, ¿verdad? Los ceros a la izquierda no valen nada, no se ponen ahí, no se usan, ¿ok? Entonces sumamos todo esto y nos debería dar, aquí nos debería dar 1. Y aquí nos debería dar 100% cerrado. En este caso, como todas eran exactas, nos debería dar exacto. Vamos a ver si es cierto. 0,075 más 0,475 más 0,325 más 0,125. Profe, le va a dar más porque 0,45 no le puso la coma. No, vea, me dio 1, 0,475, ahí sí la puse, en este, me dio 1, ¿verdad? Y aquí nos tiene que dar 100%, obviamente ustedes lo suman ahí, les tiene que dar 100%, muy bien. Ahora vamos a hablar de las frecuencias absolutas. Vamos a ver, ¿cuál borro? Voy a borrar este de aquí. Vamos a hablar de las frecuencias absolutas. De las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada puede ser acumulada de la absoluta o acumulada de la... voy a cambiar el color aquí. Puede ser acumulada de la absoluta o puede ser acumulada de la relativa porcentual. Entonces vamos a ver cómo se saca. Es muy sencillo sacar la frecuencia acumulada. Porque a mucha gente siempre esto se le enreda. Al final nos va a dar lo mismo, 40. La frecuencia acumulada es la siguiente. Ojo, porque es muy sencillo. ¿Ok? No nos vayamos voy a tomar una foto a esto para tener los datos para después hacer la frecuencia acumulada de los porcentajes. Y no tener que volverlos a calcular. Voy a dar aquí. Para hacer esto más grande aquí, que aquí vamos a hablar de la frecuencia absoluta. Vamos a ver cuál es el orden correcto de poner esto. Absoluta acumulada. Vean que la F es en mayúscula. Que la frecuencia absoluta es FI, esa es la forma de poner la frecuencia absoluta, F en minúscula, y la frecuencia absoluta acumulada es F mayúscula I. La frecuencia relativa se ponen aquí en este caso con H, aunque a veces se pone FR, la mayoría de veces se pone FR, y aquí con mayúscula. Entonces nada más para que vean que ahí hay unas pequeñas diferencias que están ahí por algo, ¿verdad? No es así, solo porque sí. Ok, entonces vamos a ver la frecuencia acumulada, que le llamamos F mayúscula I, ¿okay? Frecuencia absoluta acumulada. Vean qué sencillo que es. El primero van a ser 3. ¿Por qué? Porque hasta este renglón, hasta el primer renglón aquí, ¿cuánto llevamos de todos los datos? Nada más llevamos 3. En el segundo renglón vamos a llevar los 3 que llevábamos en el primero, vamos a ir acumulando los 3 que llevamos en el primer renglón más el renglón en el que estamos, que son 19. Entonces en este caso la frecuencia absoluta acumulada sería de 22, ¿ok? Entonces voy acumulando. En el primero solo el primero, porque hasta ahí solo llevamos ese. En el segundo sería el primero y el segundo. En el tercero sería el primero, el segundo y el tercero. Entonces llevamos 3 más 19 más 13. En este caso llevaríamos 3 más 19 son 22. 22 más 13 serían 35. Ok, entonces ya hasta ahí llevamos 35. Entonces en este caso la frecuencia acumulada sería 3, luego 22, luego 35. Y la frecuencia acumulada absoluta, ¿verdad? En el último renglón sería 3 del primer renglón más 19 del segundo renglón más 13 del tercer renglón más los 5 de este renglón, que serían 40, ¿verdad? Entonces en el total nos tiene que dar
40. Esa es la frecuencia acumulada. Simplemente es ir sumando los valores de cada uno de ellos. Y obviamente eso lo vamos a hacer igual con los porcentajes, ¿verdad? Entonces en el primero, es que como ahí los, para no perder rato en eso porque quiero ir a los gráficos, en el primero sería el primer porcentaje, en el segundo sería el primer porcentaje más el segundo, en el tercero el primero más el segundo más el tercero, y en el cuarto el primero más el segundo más el tercero más el cuarto. Eso sería la frecuencia acumulada. ¿Okay? Aquí tienen muchos ejercicios para que ustedes vayan haciendo y vienen ejemplos para que ustedes vayan practicando todo eso que hicimos hasta el momento. Bueno, quería mostrarles, tal vez en este, sí, en ese me sirve. Voy a borrar todo esto. Cómo sacar la mediana y cómo sacar la media aritmética en este que tiene 40 datos, ¿verdad? Porque si nos ponemos a sumar los 40 datos arriba, es muy probable que vayamos a cometer errores. Entonces, ¿cómo hacer eso en la calculadora de una manera más sencilla? ¿Ok? Entonces, digamos, bueno, vamos a calcular primero la media aritmética aquí. Recuerden que la media aritmética es sumar todos. O sea, yo tendría que sumar 15 más 15 más 15 más 16 más 16 más 16, 19 veces el 16, más 3 más 17 más 17 más 17 más 17, 13 veces, más 18 más 18 más 18 más 18, 5 veces. Pero lo podemos hacer de la manera resumida gracias a la tabla de frecuencias absolutas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 15, ¿cuántas veces lo tengo? Lo tengo 3 veces. Entonces lo multiplico. ¿Ok? Voy a escribirlo aquí abajo porque no me va a caber ahí. Voy a pasarme para acá abajo. La media aritmética aquí sería: el 15 aparece 3 veces, ¿verdad? Aquí está, aparece 3 veces. El 15 aparece 3 veces, entonces lo multiplico. Más el 16 aparece 19 veces. Entonces no lo tengo que poner 16, 16, 16, 16, porque si no me va a volver loco poniéndolo 19 veces. Más el 17 aparece 13 veces, entonces lo multiplico. Más el 18 aparece 5 veces. Y todo eso lo voy a dividir entre la cantidad de datos. Vean que aquí se refieren como total, como n, ¿verdad? N significa la cantidad total de datos, que son 40. Entonces yo eso me voy a la calculadora. En este caso sí tiene que ser la calculadora científica para que me sirva. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera: 15 multiplicado por 3 más 16 multiplicado por 19 más 17 multiplicado por 13 más 18 multiplicado por 5, y lo bajo y lo divido entre 40. En este caso la media aritmética me da 16,5. Ahora, yo no les dije para qué sirve la media aritmética. La media aritmética es el promedio. Ustedes han escuchado muchas veces que dicen: en promedio las personas en Costa Rica se toman 3 cervezas por semana, ¿verdad? Ese 3 salió de una media aritmética. Se calculó una media aritmética con todos los datos de todas las personas a las que le preguntaron. Algunos dijeron que se tomaban 4, otros dijeron que se tomaban 1, otros dijeron que se tomaban 20, ¿verdad? Entonces el promedio en la media aritmética daba 3. En este caso, aquí lo que estamos diciendo es: de ese curso que hay 40 estudiantes, en promedio los estudiantes tienen 16,5 años. Ok, entonces ahí lo que estamos diciendo es que la mayoría de los estudiantes, el promedio de los estudiantes están ahí entre los 16 y 17 años, más o menos es lo que estamos diciendo. Entonces para eso es que sirve el promedio. ¿Okay? ¿Alguna duda de cómo se calculó ese promedio? Profe, en la calculadora usted primero metió entonces la fracción. Sí. También podría haber hecho primero toda la parte de arriba, le doy igual y luego lo divido entre 40. Es otra forma, ¿verdad? Para no tener que ponerlo en fracción. Pero las dos formas son válidas. No, profe, no me dio lo mismo que usted. Yo lo hice primero así todo corrido en la calculadora y al último lo dividí entre 40 y me dio 572,25. Ok, la parte de arriba tiene que haberle dado 660. Si no le dio 660, entonces hubo ahí un errorcillo en algo.
Lo hice todo corrido, o sea, todo corrido hasta la división. ¿Y cuánto le dio? La parte de arriba. No, me refiero que hice en la Ah, calculadora. ya. Hice Ok, toda la ok. operación corrida. Ok. Entonces, Hasta en la ese división, caso, ahí corrí. si lo va a hacer todo corrido, después con el dividido, tiene que ponerle al final aquí un paréntesis y al puro principio un paréntesis. Porque si no, la calculadora nada más divide el 5, lo divide entre 40 y hace toda esta suma, toda esta suma, y el único que divide entre 40 es el 5. Entonces usted tiene que hacer así y poner esos paréntesis dividido entre 40. O sea, toda esta parte encerrarla entre paréntesis y aquí al final poner dividido entre 40. Así sí le va a dar. No, pero ya la hice en fracción y me salió bien. Es que tenía que haberla hecho en fracción de una vez, Sí. apretar el botoncito de Sí, fracción. pero si lo van a hacer así, todo corrido, entonces encierran todo esto entre paréntesis. ¿Ok? Toda la parte de arriba se encierra entre paréntesis y al final dividido entre 40, entonces ahí ya le va a dar lo mismo. Ok, entonces, esa es la forma en la que se calcula la media aritmética. Ahora, ¿cómo se calcula la mediana en este caso? Porque como son 40, si yo me pongo a poner en orden esos 40 datos, se me va a quitar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la mediana si son 40 datos? Muy bien, muy sencillo. Lo vamos a hacer de una manera muy simple. A 40 le voy a sacar la mitad para saber cuál es el valor que está aproximadamente en la mitad. Entonces, la mitad de 40 es 20. Ok, entonces yo voy a decir el dato 20. Ahora, algo muy importante. Aquí la cantidad de datos es par. Ok, es par. Entonces voy a tener que agarrar dos datos. Voy a tener que agarrar el dato 20, el que esté en la posición 20, y el dato que esté en la posición 21. Lo sumo y lo divido entre 2. No es que voy a agarrar el 20 y el 21, no. El dato que está en la posición 20 y el dato que está en la posición 21. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago para saber eso? Bueno, yo sé que del 15 llevo 3 posiciones. ¿Ok? Hay 3 veces, los primeros 3 son 15, ¿verdad? 15, 15, 15. Y ahí comienzan a aparecer 16, ¿verdad? Y van a aparecer un montón de... 219. ¿Son qué? 219, porque si decimos que tenemos 3 posiciones y 19 posiciones, son 22 posiciones, entonces están ahí 219. Muy bien, pero no son 219, ¿verdad? 19 veces el 16, son 216. 216, ¿verdad? Porque son 3 veces el 15 y 19 veces el 16. Sí, cierto, pero... ¿Ok? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque es muy fácil confundirse con eso. O sea, a uno le pasa cada rato. Entonces quiere decir que el que está en la posición 20 es un 16 y el que está en la posición 21 también es un 16. El que está en la posición 22 es un 16 y en la posición 23 ya aparece un 17, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que está diciendo Carlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro los dos 16. Cuando son iguales me va a dar lo mismo, ¿verdad? 16 más 16 lo divido entre 2, eso me va a dar 16. En este caso la mediana es 16. ¿Qué pasa si fueran 41 datos y no 40? Entonces va a haber un valor que está en el puro centro. O sea, yo lo único que necesito saber es cuál es la posición que va a estar en el puro centro. ¿Cuál creen que ustedes sería la posición que está en el puro centro si fueran 41 datos? El número 21, profe. El número 21, muy bien, la mitad más 1. Entonces en ese caso, si fueran 41 datos, nada más agarraría el 16. Esa es la forma en la que voy a hacer la mediana cuando hayan muchos datos. ¿Ok? Vamos a ir a la parte de los gráficos para terminar ya la clase del día de hoy. Lo voy a hacer así lo más rápido posible. Porque los datos simplemente vamos a verlos, vamos a ver cómo son y les vamos a poner los nombres. Vamos a ver, creo que empieza más aquí abajo. Aquí era donde empezaba. Porque estas tablas muchas veces se representan en gráficos, que era más o menos lo que venía al principio. Entonces vamos a tener gráficos estadísticos. Esas tablas que tenemos ahí muchas veces nos dan información, pero si lo pasamos a, por ejemplo, un gráfico de barras, vamos a ver un gráfico de barras. Aquí dice que un gráfico de barras es un gráfico que tiene rectángulos. Estos gráficos muchas veces nos van a servir
para gráficos cualitativos, ¿verdad? Y cuando sean cualitativos se van a poner las barras de manera horizontal, y cuando sean cuantitativos se van a poner de manera vertical. Es decir, vamos a ver este ejemplo. Aquí dice que estas son la cantidad de tipo de flores que se venden en alguna floristería. Entonces dice que rosas se vendieron 500, girasoles se vendieron 480, margaritas se vendieron 300 y claveles 250. Si lo vemos solamente así, podría ser que tengamos información, pero vean que si lo vemos así ya nos sale más clarito. Por ejemplo, gráficamente vemos que la barra más grande es la de rosas, es decir, lo que más se vende es rosas. ¿Qué es lo que menos se vende? Claveles, porque es la barra más pequeñita. Y además aquí, en esta parte, nos van dando cantidades de lo que se vende ese tipo de flor. Por ejemplo, vemos que la rosa llega hasta la barra del 500, la de girasoles llega entre 400 y 500, más cerca del 500, entonces uno puede aproximarse ahí que casi 500. Esta llega hasta la barra del 300, esta llega como a la mitad del 200 y del 300, ¿verdad? Entonces esa es la forma en la que vemos ese gráfico de barras. Cuando sea cualitativo, o sea, cuando estamos con variables cualitativas, como en este caso, que son nombres de flores, entonces se pone de forma horizontal las barras, o sea, de izquierda a derecha. Y arriba siempre se va a poner el título, ¿ok? Esto es lo que vamos a llamar, hay dos ejes, ¿verdad? Este eje es donde viene el nombre de la flor, y en este caso viene la cantidad en el otro eje. Y siempre va a venir un título del gráfico que nos va a dar información. Veamos este otro gráfico de barras. Este es cuantitativa. Este es un gráfico de barras cuantitativo. Dice que es la venta de microondas. ¿Cuántos microondas se vendieron por año? ¿Verdad? Entonces, en el año 2010 se vendieron más de 500,000 colones. En el año 2011 se vendieron más de 500,000, pero menos que en el año 2010. En el 2012, que bueno, aquí vienen los datos, ¿verdad? En el 2012 se vendieron, es que aquí pusieron el precio y aquí pusieron la cantidad, ¿verdad? Entonces habría que ver cuánto vale cada microondas para ver, ¿verdad?, exactamente el dato. Pero más o menos sabemos que menos de 1,000,000, ¿verdad? Aquí un poco más de 1,000,000, aquí casi 500,000, aquí casi 500,000, ¿verdad? Entonces este es un gráfico de barras verticales porque era una variable cuantitativa. Entonces ahí nos da, por ejemplo, fácilmente nosotros podemos decir, ¿cuál fue el año en el que más se vendió? Vemos la barra más grande. En el año que más se vendieron microondas fue en el 2013. ¿Cuál fue el año en el que menos se vendió? Pareciera que es en el 2015, ¿verdad? Si nos vamos aquí a los datos puros, 2015 es 5,049 y es el menor de todos los demás, ¿verdad? Entonces, para eso es que se hacen los gráficos, para ver de una manera gráfica, porque muchas veces hay un dicho que dice, ¿me entendió o le hago un dibujito? ¿Verdad? Hay por ahí un dicho que le dicen a uno así, ¿entendió o se lo pinto? Es porque muchas veces las personas entendemos mejor con gráficos que con los datos puros en una tabla. Ahí viene cómo construir una gráfica, en eso no nos vamos a detener, porque quiero ver el otro gráfico que viene más abajo, que es, todos esos son gráficos de barras, que es el gráfico circular. Ok, el gráfico circular se usa muchísimas veces cuando tengo una cantidad de datos que se puede encerrar entre un total. Por ejemplo, cuando son porcentajes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice calificaciones de matemáticas. Es decir, del 100% de los estudiantes, ¿verdad? Bueno, aquí no viene que nos cierre el 100%. Vamos a ver un ejemplo donde venga aquí, Este es más o menos con el ejemplo de las flores que teníamos anteriormente. Del 100% de las flores que se vendieron, los gráficos circulares nos sirven mucho para eso. Para ver entre un total del 100%, ¿verdad?, cuál es el que tiene mayor porcentaje. Por ejemplo, vemos aquí que un 31% son de girasoles. Y el porcentaje mayor, que es el de 33%, es de rosas. Ese los vemos mucho también en las elecciones, ¿verdad? Que dicen, de los votantes tal cantidad va por Figueres, el otro va por Rodrigo, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre del presidente, ahora sí, que ni me vean en el MEP porque me despiden. Rodrigo, ¿qué es? Chávez.
Rodrigo Chávez, el otro va, qué sé yo, por todos los demás, ¿verdad? Entonces, estos se usan mucho cuando vamos a hacer un estudio que se cierra a 100%. ¿Ok? Entonces, esos básicamente son los más importantes. Luego tenemos diagramas de puntos, que este casi no se usa. Y luego tenemos diagramas de líneas, que este se usa mucho en economía, para darle como un seguimiento, porque nos ayuda a todas estas variables que son continuas, ¿verdad? Nos va dando como un seguimiento a través del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que aumentó, luego disminuyó, luego aumentó bastante, luego disminuyó bastante, luego aumentó, ¿verdad? Y ahí podemos ir sacando conclusiones. Sobre todo esto se usa en economía, como el que les mostré antes, que tenía que ver también con el precio del Bitcoin. Y vamos a dejar la clase ahí. No sé si alguien tiene alguna duda. En esto de los datos, más que todo lo que a ustedes se les va a preguntar es lo siguiente, de los gráficos. Por ejemplo, como esta práctica. Dice, conteste las preguntas de abajo de acuerdo con la información. Me fijo primero de qué trata el gráfico. Crecimiento económico por año. En el 1989 hubo un crecimiento del 5.4. En 1990 un crecimiento de 3.5. En el 91 2.3. Entonces nos preguntan, del año tal al año tal, la economía nacional alcanzó el mayor índice de crecimiento. Entonces el mayor índice de crecimiento está aquí, ¿verdad? Entonces digamos que fue en el transcurso de 1991, en el paso de 1991, o no, más bien de 1992 a 1993. Aquí la pregunta está mal porque nos lo están dando por año. Entonces aquí sería, ¿en qué año alcanzó el mayor índice? El mayor índice lo alcanzó en 1992 y obtuvo un 7,7%. Entonces ese es el tipo de preguntas que nos van a ir haciendo en este tipo de gráficos. Nosotros tenemos que irlo extrayendo. Pero ahí ustedes pueden ir trabajando con la antología. Y yo sé que esta parte no se les va a complicar porque es leer los datos, no tienen que construirlos. Le dan el dato, le dan el gráfico y les van a hacer preguntas sobre eso. Bueno, ahora sí, para no extenderme demasiado, pues vamos a dejar la clase por ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.